Muy buenas noches, gracias por estar en esta tercera parte de la responsabilidad de vivir. Le agradecemos infinitamente al maestro Miguel Bello por seguir con nosotros y regalarnos este tiempo que sabemos que el tiempo es muy preciado para todos y sobre todo sus conocimientos. Creo que tal vez muchas de las personas que nos vayan a estar viendo también pueden ser de nuestras generaciones y les va a dar mucho gusto continuar con nuestro maestro Bello acerca de esta, porque usted nos dio teorías de la personalidad, ¿no? Y vamos a recordar un poquito sobre eso. Y algo que nos estaba hablando muy importante y que Sheila realizó la pregunta fue sobre las diferencias entre la psicoterapia en un adulto y la psicoterapia infantil, ¿no? Entonces, Sheila, buenas noches. Le cedemos la palabra al maestro Bello otra vez para que no nos vuelva a ganar el tiempo. Muchas gracias. Sí, es de entrada lo básico, pues la personalidad, las características tanto físicas, sociales y cognitivas, pues no son las mismas en un niño que en un adulto, por lo cual hay que tener habilidades especiales para trabajar con los niños. Por ejemplo, entrevistar de manera proyectiva o con teatro guión, mucho pues, de trabajo lúdico con juegos, que no significa que no se pueda trabajar con adultos, pero con los niños es indispensable. Yo he platicado de unas psicólogas y psicólogos en Argentina que trabajan con niños que han sufrido abuso sexual y los recibe un perrito bonito labrador, debidamente entrenado. Y si los niños no lo rechazan, porque habrá quien le tenga miedo, si los Claro, niños no sí. lo rechazan, ya lo abrazan y todo, y ya la terapeuta le dice, oye, ¿quieres que nos acompañe? Y le dan el nombre del perrito, sí. Y ya ese es el objeto transicional, es quien les Ah, ayuda a disminuir la ansiedad y con él trabaja. Y obviamente las preguntas son de manera proyectiva, porque no es lo mismo hablar de manera directa, me hicieron esto, a decir, hicieron algo al muñeco o a la muñeca. Entonces hay que tener ciertas habilidades para poder trabajar con los niños. Y lo que sí sugeriría yo con los terapeutas específicamente que nos escuchen y miren, que trabajar con niños es obligatoriamente trabajar con los papás también, ay, es sí. trabajar con los papás. Mentira que voy a trabajar con la niña, con el niño y solo con ellos y que los papás no generen ningún cambio y ni siquiera Ah, los entrevisto y no, no, no. Es ir de la mano con los papás y el trabajo se va haciendo con los papás. Y obviamente ya con los adultos hay distintos enfoques o maneras, praxis de poder apoyarlos dependiendo la problemática por la que hayan buscado la psicoterapia y hay otras estrategias terapéuticas también que se puede trabajar con ellas, ¿verdad? Entonces sí requerimos los conocimientos especializados y ujú. ciertas habilidades, sí tenemos que ser, por ejemplo, con los niños muy respetuosos. Yo proponía a los estudiantes de psicología con respecto al rapport, a la confianza, primero que en la familia te tengan confianza y no nos tengan como los chismosos. Ese es Ujú. el primer paso, que la familia. Luego, que un desconocido de repente te tenga confianza y te platique Claro. y te diga, y sabes qué, me pasó esto, ese es el segundo paso. Y el tercer paso, que es la prueba de oro, que un niño o una niña te tenga confianza. Y si un niño o una niña nos tiene confianza y en el ámbito profesional, tenemos que tratarlo con profundo respeto. Ujú. Es un respeto, ¿sí? Últimamente hemos estado cuidando mucho en las escuelas y en la psicoterapia la cercanía, que no se nada de sexual, el respeto total. ¿Sí? Cuando a mí algún estudiante o en terapia alguien me saluda de beso, yo no rechazo el beso, pero no doy el beso. Ajá, ok. No doy el beso. Y no porque yo no sea cariñoso, yo soy muy cariñoso. Claro, sí, A mí me gusta mucho abrazar, besar, pero para que no se malinterprete. Claro, sí. No rechazo, porque la persona me tuvo confianza, pero no le doy el beso. Ujú. Con los niños igual, y Sí. si me abraza, lo abrazo. ¿Sí? Ujú. Pero siempre debe de haber un profundo respeto y lo que hablábamos hace rato, la ética, Ujú. ¿verdad? Y eso, y con los adultos pues hay otras técnicas, tanto de evaluación como de intervención específicas y de distintos enfoques que podemos ir trabajando con ellos.
Claro. Algo que mencionaba ahorita, maestro, creo que es la importancia, poniendo el ejemplo de la psicoterapia que estaba hablando en Argentina. Algo importante es la cultura, porque no es lo mismo trabajar en México, que tenemos una cultura, tenemos tradiciones, a ir a otro país, porque cada país tiene sus culturas totalmente diferentes. Tal vez lo que es normal para nosotros, como mexicanos, tal vez en otro país no lo es. Entonces, sí es importante y es muy bueno eso, a conocer, agarrar lo que nos funcione, porque lo podemos implementar, pero modificándolo a nuestras necesidades. Creo yo que eso es algo importante. Y como bien lo Sí, mencionó también anteriormente, toda la información está en los libros. Quien lee sabe. Porque sí, sí, quien Hay lee. que leer. Sí, porque al final de cuentas ahí está la teoría, pero depende de nuestra interpretación y de la manera en cómo nosotros vamos a transmitir ese conocimiento para poder ayudar a las personas. En este caso, nosotros como psicólogos, pues el tratar de dar las herramientas a las personas para hacerlas independientes, ¿no? Para que puedan manejar mejor las situaciones. es correcto. Si me permiten comentar algo. Sí, claro, sí, sí, sí. Hace ratos hablábamos de la cultura, de lo rápido, de lo inmediato. Y en esa cultura, pues, si puedo encontrar un análisis más, ahorita podría recurrir a la IA. Hazme Ajá. un resumen de las teorías de la personalidad, del psicoanálisis, de Sigmund Freud, y no Sí. sé, me arroja algo. Hay riesgos. Ujú. Quiero compartirles el caso de hace muchos años que di un curso para titulación de una psicoanalista, Melanie Klein, Ajá, sí. y había un chico que participaba, que le gustaba leer, y de repente no coincidimos en la teoría. Y le Ajá. digo yo, ¿de dónde lo estudiaste? Y me saca su artículo, lo llevaba impreso de acá, y le digo, pero no lo escribió Hannah Segal, que Hannah Segal fue la que escribió de Melanie Clay, porque Melanie Clay nunca escribió. Ella fue una terapeuta nata que se dedicó a la terapia, nunca escribió, pero una colega y amiga de ella, también psicoanalista, le Ok. dijo, voy a escribir todo lo que tú haces. Y está el libro, le digo, yo de ese me estoy basando, tú Ujú. no te estás basando del libro y lo que me estás diciendo te va a dar una confundida Sí. tremenda. Entonces, Claro. lo que mencionaron hace rato, sí recurramos a las fuentes originales Exacto. y estudiémoslas bien. Y por eso necesitamos tener bases de psicología, si no, Así. no le voy a entender. Claro. ¿Sí? O le voy a dar una interpretación inadecuada y no vaya a pensar a alguien porque me leí un libro de Sigmund Freud y me volví psicoanalista. ¿Cuánta Claro, capacitación llevan los que se dedican al psicoanálisis? Claro. Entonces sí dedicarnos a las fuentes originales, porque hay Totalmente. mucha confusión por ahí y con el respeto que todos los escritores, investigadores y psicólogos se merecen, pero a veces hacen unos artículos fuera de la realidad. Y Claro. entonces si alguien lo toma como válido se puede confundir y lo peor aún pudiera afectar a una persona si le está dando psicoterapia. Por supuesto, sí, porque estamos analizando la interpretación de la interpretación de alguien y para poder interpretar un texto nos vamos a basar en nuestros propios criterios, en mi experiencia, en mis vivencias, entonces pierde cierta objetividad porque no es de la fuente principal, ¿sí? Y bueno, creo yo que los libros los tenemos al alcance con estas nuevas tecnologías, viéndole el lado positivo, ¿no? Que tenemos en cuanto a al internet, ¿no? Pero tiene sus cosas muy buenas. Entonces, Sí, lo mejor siempre, y usted siempre nos recordaba el libro de teorías de personalidad, nosotros siempre la manejábamos y siempre me acuerdo de Melanie Klein, que siempre nos la mencionaba. Ahorita no me pregunte mucho, pero, porque hay que hacer un recordatorio nosotras, pero sí, 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 totalmente de acuerdo en todas esas teorías que usted nos compartió en ese momento. sí, sí. Shay, algo que quisieras es que preguntar. nada sustituye un buen libro. Maestro, ahorita acaba de mencionar algo que es importante, que es bueno, la inteligencia artificial que está agarrando mucho auge. Yo me he topado mucho en estas plataformas donde, por ejemplo, ya existen las famosas aplicaciones eh, y sí, así como tal, dicen que ya no necesitas al psicólogo, sino que hay una aplicación de La inteligencia psicóloga. artificial que ellos te dan, no sé,
prácticamente la terapia o frases La motivacionales religión y y todo. cosas así. Entonces, yo creo que también ahí hay que tener mucho cuidado. Es correcto. No sé, Miren, usted se ha topado con esto. déjenme compartirles, hay algunas cosas interesantes, espero yo. Hace años tengo un compadre, muy amigo mío, compadres, son padrinos con su esposa de mi hijito menor. Ellos se dedican a la ciencia, ella es química farmacobióloga y él es ingeniero biotecnólogo. Y leyó un artículo y venía bien emocionado y me dice, oye, compadre, me dice, la psicología cada vez es ciencia, cada vez es más ciencia exacta. Y le digo, ¿por qué? Porque fíjate que ya hay muchas pruebas y test que se pueden aplicar de Ajá. manera virtual en la compu y te arroja el resultado. Ah, sí, le digo, porque Sí, sí las hay. Pero Sí. le digo, pero fíjate que no sé, creo que nunca va a poder ser ciencia exacta porque tenemos muchas teorías. Porque tenemos muchas teorías, algunas cercanas y otras bien distantes, antagónicas, de cómo entender la personalidad, cómo percibirla y cómo apoyar, a cómo intervenir. Entonces, en cuanto a evaluación, sí hay algunas pruebas, otras no, y en cuanto a intervención, no, para nada somos ciencia exacta. Hay muchas teorías, no tenemos leyes, tenemos teorías. Ahora lo que decía la ley Sheila, este, no es malo lo que pasa, porque lo que hace la inteligencia artificial es que de tantos textos que tiene como base, recopila la información en segundos y te la da. El detalle está que les quiero compartir algo importante. El ser humano ha evolucionado a base de la narrativa, del diálogo, del platicar. Ujú. Uno de los libros más hermosos que he leído es uno que se titula Cuentos Africanos. Creo que se nos La fue. hoguera y se ponían los grandes a platicar y con fábulas y la hiena y esto y con una sabiduría de valores que dije yo qué barbaridad, pero no tenían escritura, todo era dialógico y entonces el diálogo, el lenguaje nos ha ayudado mucho a evolucionar. Y también cuando ya desarrollamos la escritura, poder narrar, poder escribir. Entonces, algo que nos pudiera afectar, en general, ya no voy a hablar solo de la psicoterapia, es que nos va a quitar la oportunidad de hacer nuestras propias narraciones, con Ujú. nuestra subjetividad, si quieren, pero es mía, o sea, es lo que Ya. yo siento que viví, y lo escribo, y lo redacto, o lo platico, y lo comparto, y así me fue, y fui a un concierto, y estuvo maravilloso, y grité, y lloré, y me tomé foto con mi artista, y no sé, y me la pasé súper bien, sí, y lo narro, y lo escribo, y lo puedo comentar con emociones. En cuanto a lo académico, hay programas en donde te arrojan si estás plagiando un proyecto o una tesis. Y porque te lo arroja, te lanza de dónde lo sacaste. Y lo importante en una tesis o en un proyecto de investigación es tu narrativa, es tu redacción. Y sí, Melanie Clay, Sigmund Freud, Otto Rahn, puedes referir personas y referirlos y en qué libro y todo, pero es tu narración. Y de repente claro, parafrasear o referir a la persona, pero es tu narrativa, es tu creación. Y ese es el riesgo, ¿verdad? De las inteligencias o de las redes. Y el problema es de que alguien quiera recurrir a terapia alguna vez con una inteligencia artificial. sí, Son muchos riesgos que tenemos. Nunca va a poder igualar la inteligencia artificial al ser humano por el lenguaje, por las emociones, aunque algún robot pueda decir es que me siento triste. Bueno, lo está diciendo porque así fue programado, pues no siente tristeza, claro, nosotros sí, nosotros podemos expresar. Y hay muchas cosas que no sustituyen al cerebro humano. Entonces, el riesgo es de recurrir de manera en abuso o en exceso o ya querer llevar una psicoterapia con una IA. ¿Sí? Y le digo, sí, oye, ¿qué puedo hacer si me siento triste? Y me va a arrojar una serie
hay que anímate, cuida tu alimentación, duerme bien, platícalo con tus amigos y a lo mejor hasta me dice, ve a una Sí, psicoterapia y sí, ok, sí, y no es malo, pero me está dando las pautas para que yo proceda a lo correcto, porque pues no, no es una persona, ¿verdad? Entonces, sí, sí, interesante pregunta, ¿eh? Son Sí, riesgos que porque al final de cuentas se genera una dependencia y lo que estamos buscando en la terapia, en la psicoterapia, es no que la persona pueda ser independiente, ¿no? Y poder generar sus decisiones y esa conciencia y responsabilidad de su propia vida. completamente de acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Y para ir culminando, hace poco estaba platicando con unas compañeras de trabajo sobre la importancia de ir a terapia. Y a mí me preguntaban, ¿tú vas a terapia? Y les digo, sí, yo tengo mi psicóloga de cabecera. Y siempre está el estigma, ¿no? De que como tú siendo psicóloga, porque vas a la terapia y que porque lo haces y se supone que estás preparada y siempre les digo, sí, tengo los conocimientos, pero también hay situaciones que a mí me desbordan y necesito ese apoyo y esa línea. Y también platicábamos sobre los psiquiátricos, de que han habido compañeras, por ejemplo, trabajadoras sociales que tuvieron la oportunidad de ir a un psiquiátrico y me dicen, Lick, y es que no me va a creer. Yo, ¿de qué? Yo encontré una psicóloga ahí que ya estaba enfermita de su cabeza. Yo, ajá, tenía esquizofrenia. Eso. Y siendo psicóloga y que no, digo, sí, sí es posible, le digo, hasta o incluso un psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que tú ya no puedes manejarla y también por no tener esa oportunidad o tener esa soberbia, decir yo puedo y no vas con un psicólogo a ahora sí desahogar de todas esas energías, de todo eso que te cargas, y es ahí donde también nosotros nos podemos fragmentar. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros como profesionistas o profesionales de la salud también contemos con esta parte de la psicoterapia? Sí, los psicólogos, especialmente los psicoterapeutas que se dedican a la psicoterapia, debemos de saber gestionar de la manera más sana nuestras emociones y saber cómo vamos a, por un término popular o vulgar, cómo nos vamos a desahogar de esas emociones porque me quedé triste o preocupado, cómo lo voy a trabajar y tenemos que tener estrategias. Tenemos que llevar en la medida de lo posible una vida sana. Recuerdo de algunos psicoanalistas que conocí por ahí en el camino de la psicología académica, que eran terapeutas y que caminaban. Cuando estudié la maestría en terapia, o sea, caminaban o trotaban y corrían diario, o sea, Ejercicio. y de manera profesional, no de que nada más salgo a la vuelta de mi casa y a la de la manzana, no, de manera profesional, no sé cuántos kilómetros, y les ayudaba muchísimo. Conocí un psicoanalista que es mexicano, tapachuteco, orgullosamente se preparó el psicoanálisis lacaniano en París, y Wow. regresó por acá, estuvo un rato, porque de ahí, por su preparación se fue a otro lado, y él todos los días lo mirabas corriendo. Y luego cuando estudio la maestría en terapia familiar y leo a muchos autores, la gran mayoría practican artes marciales, ¿sí? Entonces, sí es importante qué arte, qué deporte, de qué manera recreativa, culturalmente, espiritualmente, qué vas a hacer como terapeuta para estar sano, dormir bien, comer bien, reír, carcajear, platicar y todo. Y hay trabajos de psicoterapia específico que son muy pesados, en donde lo sugerible es que la terapeuta o el terapeuta tenga un coterapeuta, para que ahí sí pueda, como hace rato mencionaba la Sheila, poder descargar, poder platicar, cómo te sentiste, me sentí muy frustrado, me sentí mal, ¿qué trabajaste? Pues estoy trabajando esto, hoy está bien, te propongo esto, te propongo el otro, y tenga esa descarga. Yo tuve la experiencia de un trabajo que me ofrecía
en Tecunumán, Guatemala, en un centro para mujeres violentadas sexual y físicamente. Y ese era un requisito, tener un coterapeuta, ¿sí? Al final, no me quedé a colaborar con ellas porque era un trabajo altamente peligroso y ellas requerían una psicóloga mujer, porque las que atendían eran mujeres y tenían amenazas, entonces tenían miedo de que a mí, por ser hombre, sí me lastimaran, Ujú. porque ellas convencían a las chicas, a las señoras de salir de las cantinas, de los prostíbulos, les enseñaban, las sanaban, había terapia, medicina, trabajo social, un trabajo hermoso, y las amenazaban, les tiraban cosas, y entonces me dicen, nos da mucho miedo que usted sí lo agreda, usted sí lo Sí, claro. agrega, entonces ya no colaboré, y aparte una psicóloga de Guatemala y que estaba más cerca, ella iba a poder colaborar. Entonces, ese trabajo me dijeron es indispensable porque el trabajo es muy pesado. Hay historias de vida muy pesadas. Sí, Necesitamos que usted tenga, porque no queremos que al rato usted se nos enferme. Y es la sí, primera vez que dije yo, oh, no tengo coterapeuta, ¿sí? Entonces sí necesitamos también los coterapeutas, ¿vale? Y hago una mención, un apartado, una ramita, si me lo permite. Sí, sí, sí. Hace rato se hablaba de la esquizofrenia, pues es una condición de salud mental, pues que no anda viendo si eres psicólogo, médico, que son otros factores, de origen, de teología, que los generan. Y obviamente eso la gente lo tiene que saber. Igual una condición psicológica de un trastorno mental, pues todo lo podemos padecer. Ahora, lo que sí tenemos que cuidar mucho es la congruencia. Yo recuerdo hace años que me cortaba por primera vez el cabello con un chico que él estaba estudiando una carrera universitaria a punto de salir y entablamos una comunicación. Y cuando él me pregunta a qué me dedicaba y le digo a la psicoterapia y eso, chalala, y me dice, oye, yo tengo una amiga que estudia psicología y siempre la bromeamos, que ella no tiene derecho a enojarse y que no sé qué. Y, sí, y le digo yo, no, pues sí, claro que tiene derecho. Y recuerdo que de bromeando le dije, también vamos al baño, ¿sí? Claro. Claro que tenemos claro. derecho. Y le digo al chico, le digo, pero quiero comentarte algo, le digo, pero la psicología, perdón, nos ayuda a ser congruentes, le digo, porque sí es cierto que me enojo, lloro, sufro, soy humano, en algún momento me puedo desquiciar, no lo sé, pero lo que sí es que nos tiene que ayudar a ser muy congruentes, le digo, sí deberíamos de utilizarlo nosotros, porque yo me dedico a la psicoterapia, le digo, y trato de llevar la vida de lo más ordenado, le digo, va a ser, si no es posible, muy raro que tú me veas jaloneando a mi esposa en un centro comercial, le digo, nunca lo he hecho, no creo que alguna vez lo vaya a hacer, al menos que algo me esté afectando neuronalmente, Así. o que me vea saliendo bien servido de un botanero, le digo, y que la gente me vea, ve, mi terapeuta, me lo llevan de alquita, le digo, no, le digo, cuido mucho mi persona, porque sí me tomo unas bebidas, con mi familia, con mi esposa, en un restaurante o algo, o en mi casa, pero cuido mi integridad de mi persona, ¿sí? Claro. Y he discutido con mi esposo, por supuesto, nos hemos enojado, por supuesto, pero nos hemos gritoneado y nos hemos pegado y me tuve que salir de la casa jamás, jamás. Entonces sí es cierto que como personas estamos susceptibles, los psicólogos, las psicólogas, a cualquier enfermedad. La psicología nos tiene que ayudar a ser lo más congruentes posible. Y obviamente si algo se me está rebalsando, recurrir a ayuda. ¿Vale? La última vez que fui a psicoterapia, y le agradezco mucho a la psicóloga que me ayudó, fue por un duelo de una de mis hermanas, mi hermana que falleció y me Lo siento. dolió mucho, me movió muchas cosas, sobre todo de la infancia, quedé muy enojado. O sea, estaba triste, pero después me di cuenta que más que triste, estaba yo muy enojado. Y le dije a mi esposa, no puedo. Y contactamos a una psicóloga excelente, maravillosa,
y me dio un acompañamiento maravilloso. Y si alguien me pregunta, ¿has ido a psicoterapia? Pues sí. Oye, pero eres psicólogo, pues sí, pero también sufro. Y entonces, qué incongruencia que yo tantos años dedicándome a la psicoterapia y nunca he ido a la psicoterapia, ¿no? Claro que fui. Recuerdo que la psicóloga de repente me tiene respeto y me decía, maestro, espero poder ayudarlo. Me estás ayudando como no tienes idea, digo, lo estás haciendo maravillosamente bien. Tú haz lo tuyo, que yo no te vine a evaluar. Yo te vengo esto. Y yo me dispuse, ¿eh? Hicimos unas dinámicas maravillosas y me dispuse. Me dijo, hay que hacer esta actividad terapéutica y las hice. Que me facilitó un libro y lo leí y me dispuse. Porque es un requisito disponerse y dije, yo no me voy a andar con resistencia. Claro. Evaluando a la Claro. terapeuta, no. ¿No? Entonces sí necesitamos también recurrir a la ayuda cuando la necesitemos. De hecho, no sé si ustedes comparten eso de que todos somos seres humanos. Tal vez como psicólogos tenemos las herramientas para poder identificar o manejar las situaciones de mejor manera, porque conocemos un poquito del comportamiento, el origen de algunas cosas. Entonces, gracias a Dios, creo yo, la carrera nos dio ciertas herramientas. ¿Es Pero al correcto? final de cuentas, creo que todas las personas guardamos a veces ciertos dolores o ciertas situaciones que necesitamos externarlas, que a veces las reprimimos por miedo a ser juzgados, por miedo a que vayamos a herir algún sentimiento de alguna persona y sí necesitamos liberarlo, porque realmente nosotros sabemos que es una carga que tarde o temprano una situación lo puede detonar, ¿no? Y qué bueno, de hecho también en su momento acudí con un psicoterapeuta, igual con medicamento, y yo concuerdo con usted con lo que dijo con los de medicamentos, de en que son buenos para poder estabilizar biológicamente a la persona y así poder empezar a trabajar esta parte, en la terapia. Comportamiento de Darle cambio. esta responsabilidad exactamente, ser consciente. Yo sí estoy de acuerdo. No la dependencia, pero sí para poder estabilizar biológicamente a la persona. Totalmente de acuerdo en esa parte. Y bueno, maestro, algo que me gustaría preguntarle. Usted en su experiencia y de manera personal, yo me acuerdo de que le gustaba mucho la corriente psicoanalítica. No sé si todavía usted considera que esa es una corriente que ayuda mucho, bueno, creo, si no me equivoco, o tal vez no puse mucha atención en la clase, ¿verdad? Pero sí recuerdo que, o tal vez era la que nos estaba dando más, pero usted actualmente, ¿cuál corriente considera que es más funcional? Todos somos diferentes, ¿no? Pero como que podría ayudarnos más a las personas, como que es más fácil de entender, no sé, algo así. No, todas. Todas, fíjate que cuando me encomendaron el poder facilitar unos cursos de titulación y me empecé a involucrar primero con el doctor Sigmund Freud, pero ya de manera más de profundo a nivel posgrado, y luego ya con otros autores como Heinz Kohut, Melanie Clay, Donald Winnicott, y ahí fui ya estudiándolos y viendo la manera de cómo hacerlos más accesibles para los estudiantes. Entonces, y me gustó mucho. Y entonces yo en algún momento me consideré psicoanalista, pero académico, como Hannah Sigal, Ah, quien escribió para Melanie Clay. Melanie Clay fue una psicoanalista terapeuta, pero Hannah Sigal era académica. Y ella fue la que le propuso, te escribo y tu teoría y hagamos una teoría y la publiquemos. Entonces, yo me consideré psicoanalista. En realidad, el psicoanálisis como tal, a lo mejor algunas estrategias de intervención, algunas técnicas he recurrido. De ahí he recurrido más a otros enfoques. En algún momento me gustó mucho la teoría humanista de Carl Rogers. ujú. Trabajé lo cognitivo-conductual. Lo conductual en las aulas no me gustó. Tuve 3, 4 experiencias donde las docentes pensaban que yo las iba a evaluar y me dejaban esperando fuera de la escuela por horas y tenían miedo y les propuse, es que me interesa ayudar a tal niño, lo estoy tratando. Y entonces en las escuelas mejor decidí trabajarlo en casa con los padres y lo conductual cuando trabajé con niños, porque acá conmigo parecen modas. De repente vienen niños, de repente jóvenes, de repente un tiempo que atendí mucho parejas, de repente, y así. Este,
Y últimamente, bueno, cuando estudié la maestría en terapia familiar empecé a recurrir a ciertas estrategias y me ayudaron mucho en las parejas, con las parejas y con las familias. Haciendo la mención de que no los, bueno, no voy a hablar en general, en plural, yo en lo personal no lo estoy trabajando como debe de ser, porque la psicoterapia familiar sistémica es en grupo de terapeutas, por lo Ujú. menos 4 terapeutas, ¿sí? Con cámara de GESEL, en un lugar controlado, las sesiones son más largas y no son frecuentes. Te veo en 3 meses, en 4 meses. Así que puedes tener un año y a lo mejor tener nada más 3 sesiones con la familia. Ujú. Entonces, yo cuando trabajo terapia familiar les digo, sí, pero la vamos a trabajar así con unas variantes y les Claro, explico, sí. ¿sí? Igual, terapia de grupo, hace falta darle más énfasis acá por la zona. Y Ujú. últimamente he trabajado mucho cognitivo-conductual. Me he puesto a leer, no he llevado una especialidad como tal, sí me he preparado. Llegó a mis manos un libro muy bueno de terapia cognitivo-conductual, muy actual, muy actual, muy fresco. Y he trabajado mucho porque muchos de los males de las personas está en la manera en que percibimos, que pensamos, que procesamos la información. ¿Cuántos monstruos nos hemos hecho y nos hemos sufrido y nos ponemos tensos y ansiosos y a la mera hora resulta que nunca hubo tal monstruo? Nada más que yo me lo creí. Sí. Entonces he estado trabajando mucho cognitivo-conductual con grandes autores como George Kelly, Aaron Beck, este, Albert Ellis, el doctor Albert Ellis de la terapia racional emotiva. Lo motiva. Y ha sido muy funcional la terapia, inclusive me la aplico mismo, me la aplico a mí mismo, la terapia cognitiva, porque a veces nuestros pensamientos nos traicionan y nos pueden hacer sufrir tremendamente, pero no de una verdad, no de una realidad, sino de lo que estoy pensando. Entonces, últimamente he trabajado mucho terapia cognitivo-conductual. Ok. Maestro, y ya para cerrar ahora sí nuestro tema y agradeciéndole mucho su tiempo, ¿usted qué le recomendaría como psicoterapeuta para en la prevención en cuanto a mantener la salud mental a las personas que nos ven? Pues las recomendaciones serían las de llevar un estilo de vida saludable. Hay que alimentarnos bien de la manera más saludable. Hay que dormir bien, hay que tener actividades deportivas, físicas, artísticas, recreativas, culturales, espirituales. Lo social es importante. Sí. Unos estudios que hicieron con familias o personas más longevas en Japón, en Okinawa, son muy sociables, o sea, hay grupos de personas mayores, adultos mayores que se acompañan y platican y se apoyan y no estar solo, siempre tener buenos amigos, Ujú. reír en las buenas y en las malas, el relajo, la pachanga y también en las malas, entonces lo social es importantísimo y cuidar nuestra salud, vivir la vida de lo más sano posible y si detectamos alguna situación que no me está haciendo sentir bien o yo no estoy haciendo sentir bien a alguien, entonces hay que tratarlo, hay que buscar la ayuda. Pero las recomendaciones serían el estilo de vida saludable. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que reír, hay que platicar. Y si hay que llorar, tengo que llorar también. ¿Con qué lloro? Y hay que sacarlo. Ya estuvo de esos paradigmas de que no llores porque eres hombre y que lloren las mujeres. Hay personas que lamentablemente todavía lo tienen. Sí, Y sí. esos paradigmas Sí. equivocados que es una lucha. Entonces, llevar la vida de lo más saludable, aprender a ser felices, Ujú. aprender a resolver problemas. Hay un libro por ahí, no lo he leído, me ha llamado mucho la atención, en cuanto pueda lo voy a hacer, Homo Solver, que hablan de cómo los hombres más exitosos son los que han aprendido a resolver un problema. No es que no tengamos problemas, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cuál va a ser Claro. tu actitud? ¿Verdad? Y eso es lo que hay que llevar, un estilo de vida sano. Perfecto. Fíjese, licenciado, que nos gustaría que
volver a tenerlo con nosotros en el canal. Y ese tema que usted dijo que se me hizo muy interesante, el de aprender a resolver problemas. Y qué mejor que de un experto y de un hombre, porque no es que yo le eche tierra a las mujeres, pero los hombres tienden a ser más racionales y a buscar soluciones. Y es algo que nosotras como mujeres deberíamos de aprender un poquito más en ese tema. Sí, ¿Sí? con gusto, platicamos. Y le agradecemos mucho. De mi parte, maestro Bello, me dio muchísimo gusto, muchísima alegría y le doy gracias a Dios porque lo conserva muy bien, porque se ve muy sano y me Gracias. imagino que sus hijos también ya están grandes, me acuerdo que estaban chiquitos, y sobre todo el tiempo que nos Sí. dedicó en este momento para compartir. Infinitamente gracias por su compañía. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Maestro, igual, la verdad, me da mucho gusto de poder volverlo a ver después de tanto tiempo y como dice Jessy, verlo bien, verlo sano, que pueda estar con nosotros nuevamente y compartir todos esos conocimientos que siempre aportan y nutren mucho. Y como le comento a Jessy, el estar con usted y compartir con usted siempre genera ese estado de calma, de paz, de tranquilidad. Y nos podemos pasar horas y horas aquí con usted hablando, pero pues todos tenemos actividades que hacer y sabemos que hay mucho de qué hablar y muchos temas importantes que ojalá nos dé la oportunidad de tenerlo nuevamente para seguir compartiendo con usted. Sí, claro, con mucho gusto. Y bueno, amigos, les agradecemos muchísimo también que nos hayan acompañado. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias.